Señores, estamos hablando de inteligencia artificial. Somos unos atrevidos, pero hemos hecho investigación y hemos invitado a personas que conocen mucho más que lo que nosotros podemos conocer en 3 o 4 días, o en 2 semanas, o en 3 semanas, porque ese es el trabajo de ellos. Pero todo esto es importante para todos nosotros en la familia, porque tarde o temprano, y no estamos hablando de muy tarde, más temprano que tarde, tendremos que ir utilizando estas herramientas para nuestros propios trabajos si no queremos perderlos. Entonces, Diana hacía una pregunta de los peligros de esto, los desafíos más bien que tienen los gobiernos. Claro. Pero Diana, yo quisiera que ellos me hablaran, antes de que habláramos de eso, que nos hablaran de las ventajas, de los beneficios, de para qué se puede usar. ¿Qué te parece? Antes de llegar a esa parte. Claro. Sí, hay que entender primero que la inteligencia artificial es una herramienta. Y como es una herramienta, toda herramienta dependerá del uso que se le dé, el impacto final que logremos. Respecto a las ventajas o beneficios, se puede utilizar, por ejemplo, en el área de servicios, como un plugin, es decir, como una adaptación de software para que, en el caso de República Dominicana, el sector hotelero pueda incorporar asistencia a través de chatbot, que tengan como base la inteligencia artificial y que aprendan de los procesos de esa área de servicio. Se puede utilizar en el área educativa. Ha cambiado la forma en la que enseñamos y la forma en la que aprendemos. Veo mucha crítica, que ChatGPT le hace los trabajos a los estudiantes. No, es que los profesores tienen que preguntar diferente. Usted le puede preguntar al estudiante, hágame un resumen de la historia dominicana, porque es lo que va a ir a ChatGPT y le va a preguntar, y ChatGPT va a hacer el resumen. Usted tiene que llevarlo a lo que se llama el pensamiento crítico. Una psicóloga anoche me dijo, ¿sabes cómo en la universidad estamos evitando que nos hagan trampa con el ChatGPT preguntando sobre casos específicos? Por supuesto. Que no están. ¿Cómo uno adapta la pregunta al entorno, al barrio, a la realidad cultural, sectorial? Entonces los profesores tienen que conocer sobre esto. Y además tiene que cambiar, y además entender que esta herramienta complementa y potencializa las capacidades humanas. El tema aquí no es que la inteligencia artificial superará al humano o que el humano supera a la inteligencia artificial. Es que juntos logramos una simbiosis que nos hace más poderosos. Los abogados, los contables, síganme hablando de todas las cosas. Básicamente siempre se dice lo siguiente, el mundo ha ido evolucionando. Desde la evolución del hombre vino el asunto de la industria, la ciencia, la tecnología. La revolución industrial, la tecnológica, que es la que estamos ahora. ¿Qué pasa con esto? Nosotros debemos abrazar los cambios. Debemos prepararnos porque el mundo va a seguir evolucionando. Pero ¿cuáles son? Pero creando herramientas y creando reglas para que se le den un uso adecuado a la misma. Específicamente, ¿para qué nos puede servir hoy día a nosotros, los profesionales y las personas que están estudiando? En el cambio climático, por ejemplo, cada uno de esos procesos del cambio climático, la inteligencia artificial va razonando, va analizando. Incluso, cuando yo te hablaba ahorita del famoso Deep Learning, es que él corre procesos y él aprende de esos procesos que ya le había analizado anteriormente y puede correr simultáneos procesos al mismo tiempo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un teléfono, que es el famoso Deep Learning. Cuando tú tratas de poner una clave en un teléfono celular y tú pones la clave erróneamente, tú tienes también configurado el Face ID. Él automáticamente, como vio que no pudo desbloquear el teléfono con el asunto de la clave, él coge el siguiente proceso, que es el Face ID, y lo desbloquea. Así mismo pasa también en el cambio climático, así también pasa en la generación de los desarrollos de la ingeniería en la construcción, en diferentes ramas de la... ¿Cuáles profesiones hay actualmente empresas en República Dominicana usando inteligencia artificial? Claro, incluso hay API que son como si fueran traductores que tú lo puedes conectar para que un sistema en específico, una app, un desarrollo de una aplicación pueda trabajar bajo inteligencia artificial. En términos de los beneficios, porque yo sé que en general la inteligencia artificial usualmente la gente se preocupa por los riesgos que tiene, pero en términos de crecimiento económico, la inteligencia artificial está proyectada a agregar un 16% al PIB mundial para el año 2030. Esos son 15.7 millones de dólares, de los cuales 500.000 millones de dólares van a ser generados aquí en América Latina. Si República Dominicana captura solamente 1% del mercado latinoamericano, no del mercado global, de inteligencia artificial, sería un retorno de hasta 5.000 millones de dólares que puede tener en la economía dominicana. Y en términos de
aplicaciones concretas para el sector público, para el gobierno, la inteligencia artificial tiene un potencial de transformar completamente el paradigma de gobernanza hacia un gobierno. Actualmente tenemos un gobierno análogo haciendo la transición a un gobierno digital, pero cuando lleguemos a un gobierno inteligente, que es básicamente un gobierno que pasa de ser reactivo a un gobierno proactivo. Ejemplo concreto, una pareja ciudadana que acaba de dar positivo a una prueba de embarazo. Si ya el gobierno tiene esa información, sabe que en 9 meses esa pareja va a necesitar pañales, que hay que preparar escuelas, maternidades, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el poder que tiene la inteligencia artificial para, por ejemplo, transformar los gobiernos. Y además algo importante, en la cotidianidad humana, el que no esté viendo que es periodista, puede apoyarse en la inteligencia artificial para poder hacer análisis, actualizaciones, artículos más precisos. Si usted es mercadólogo, usted va a ser más efectivo y eficiente como mercadólogo. Si es abogado. Si se apoya. Si es abogado también. Ahí, todos esos tediosos escritos. Porque lo que de los nosotros abogados. tenemos que entender, ¿qué hace la inteligencia artificial? Un abogado que tiene que revisar el marco jurídico relacionado a el área infantil. En vez de él hacer memoria o tener que necesariamente recurrir a sus libros, utiliza ese chatbot y puede hacer un resumen y con su criterio tener más precisión en sus respuestas. Ese es el tipo de uso. Pero mira, ahí me surge una pregunta, perdón, María Cela. ¿Cómo podría la República Dominicana contribuir para alimentar mejor esas herramientas de inteligencia artificial? Porque vemos, por ejemplo, que cuando preguntamos cosas específicas del país, a veces te da respuestas erróneas o no sabe la respuesta porque no está alimentada con información dominicana. ¿Cómo se puede hacer eso? Claro, la preparación, hay que prepararse bueno, primero. de hecho yo estoy ahora desarrollando la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial del gobierno de la República Dominicana y obviamente el paso número 1 es la formulación de la estrategia para definir una serie de pilares y ejes de implementación donde evidentemente el tema de la formación del talento humano, cómo nosotros empezamos a formar a personas en ciencia de datos, en matemática, en programación y en general todas las áreas relacionadas al tema de inteligencia artificial es como el pilar fundamental. Sí. Perdón, ¿el pilar fundamental sigue? Bueno, el tema del talento humano, el tema de la investigación y desarrollo, cómo nosotros empezamos a trabajar con el sector privado. Ajá, cuenta. Es que yo tengo 20.000 inquietudes. Dale. Yo me quedé con unas cuantas de jeje, porque el otro día estábamos viendo, ¿te acuerdas, Diana, que lo estábamos comentando el 27 de febrero, que cuando el presidente estaba dando su discurso y en la transmisión en directo, vía internet, había parece que un periodista que había buscado la información del día y de la importancia histórica. Exacto, iba con un cintillo. Perdón, en el banner, ajá, en el Ay, cuánto disparate, se lo buscó en el chat GPT, lo más seguro, porque yo me meto en el chat GPT y pregunto ciertas cosas y veo cómo va evolucionando. Entonces yo pregunté sobre mí, todavía dice que yo nací el 31 de octubre, no el 31 de enero. Yo soy, además de una figura muy relevante de la televisión nacional, una figura de las radios sumamente relevante en mi país y etcétera, pero es muy alabancioso. Todavía, ¿de dónde se alimenta esto? Número 1. Y número 2, si tú, como estás diciendo, vas a hablar de tecnología. Hay gente que no va a tener que estudiar tecnología para estar adelante con la inteligencia artificial, porque es que esto se ha ido demasiado rápido. Claro, delante. lo primero, ¿se alimenta de dónde? De los datos que hay en la Internet. Todo lo que responde ChatGPT, y es una pregunta muy interesante porque nos ayuda técnicamente a explicar que detrás de ChatGPT, que es una solución algorítmica, es decir, es un software, hay servidores que son hardware, computadoras, y hay programas que es el software. ¿Y qué hacen? Toman todos los datos que hay en Internet y va respondiendo, dándole un formato humano, como si fuese un humano que responde o que lo redacta a la pregunta, por ejemplo, respecto a su perfil. Y va aprendiendo de esas respuestas y va mejorando la forma en la que responde. Y la tendencia que lleva es que llegará un momento en que la respuesta que dará va a satisfacer lo que es el criterio que usted mismo tiene respecto a lo que es su perfil y la experiencia en múltiples áreas que tiene. Y sabemos que el ChatGPT es una de muchas herramientas, es un árbol en un bosque de herramientas que hoy en día te permiten incluso diseñar edificios, te permiten crear obras, en la vida cotidiana hacer listas para viajes, o sea... Pero ahí hay algo interesante. Te permite hacer eso, pero no necesariamente estará bien o estará mal, dependiendo de la información que esté en el Internet, y la información que esté procediendo en ese momento. ¿Por qué? Porque él hace un análisis matemático, un algoritmo matemático, como decía Idia, que hace un algoritmo matemático y él va descartando cuáles son verdad y cuáles son no verdad. Entonces, si solamente hay información que no son reales, él va a dar una respuesta
negativa, como el caso O suyo, información que le dio un dato Sí, diferente. y o venga un incorrecto, o periodista y incorrecto. agarre eso para hacer un Entonces, artículo sobre mí y meta un Aunque montón haga un de análisis datos. de suelo, que haga un análisis de estructura para un edificio, no necesariamente esa solución final es correcta. Entonces, Y ahí estamos viendo algunas imágenes, señores, porque esto va muy lejos. Estamos hablando de texto porque el chat GPT es texto, pero ya es imagen, ya es voz. Así es. O sea, estaba viendo a una periodista que hizo un experimento extraordinario. Incluso ya hay una presentadora de televisión en México. La periodista hacía un experimento con un avatar de ella cuando lo alimentó durante horas con un equipo y ese avatar llegó a desarrollar su voz. Ahí está, esa es la mexicana, la presentadora Sí, mexicana. sí. Llegó a desarrollar su voz, que llamó a un banco y hizo varias pruebas. Llamó a un banco y pasó la prueba de registro de voz. Claro. O sea que los peligros también son muchos y vamos a hablar de ellos. Pero mírala ahí, ella grabó todo eso y después se creó el avatar. Pasó con amigos, hizo la prueba en chat con amigos, hizo la prueba por teléfono, hizo la prueba con la familia. Han habido denuncias también de personas que han recibido la voz de sus hijos, porque hay peligros. Y el mismo la Sam misma intervención- Altman los Y dijo. hijos llamando, o sea, voces falsas de hijos, llamando a padres diciendo que los secuestraron y que le den dinero. En el mismo caso de San Almas, que estaba en el Congreso de Estados Unidos, montaron la voz de un senador. Hicieron un avatar con la voz de un senador hablando, dando un discurso. Y después que terminó la pantalla, dijeron, ese no era yo. Eso se llama inteligencia artificial. Exacto, Entonces- pero entonces hay muchos peligros y de eso vamos a hablar cuando regresemos después de esta pausa y a compartir también sus impresiones sobre este tema y sus inquietudes. Alguien me dice aquí que no vamos a terminar en todo el programa de hablar de todas las ventajas porque son infinitas. ¿Cómo se aplica a la salud? O sea, tú sabes los avances que se van a lograr en cuestión de salud para encontrar, para enfermedades que quizás los científicos o las farmacéuticas no les interesan, Así mismo. enfermedades raras o muchas otras cosas, diagnósticos, en fin, pero también para crear moléculas destructivas para la humanidad, que ya se hizo, Claro. que ya se hizo. Cuando regresemos después de la pausa. Yo le preguntaba a Diana, pues yo hice un experimento anoche, yo le preguntaba al chat GPT cuáles eran los peligros de la inteligencia artificial. Me dijeron, presenta algunos desafíos y preocupaciones. Eso mismo le preguntaron los congresistas al CEO de OpenAI. Nosotros decimos AI porque Inteligencia artificial. OpenAI, pero realmente es OpenAI. Ok, que él decía que si va mal, y lo poníamos en el informe, que si va mal puede ir muy mal. Pero entonces me decía la inteligencia artificial, y quiero que los panelistas nos desarrollen esto. Estos son los desafíos, algunos peligros potenciales asociados. Desplazamiento laboral. 1. Sesgo y discriminación. Es decir, depende de quién alimente y cómo alimente, las opiniones pueden estar sesgadas y pueden discriminar. ¿Sí? Al principio, ¿te acuerdas que metíamos ahí de quién era? Del expresidente, de Donald Trump, y hablaba maravilla de Trump y hablaba peste de Biden? O sea, depende de quién meta. Privacidad y seguridad de los datos. El mismo Altman lo dijo, ¿verdad? Que tenía temor. Yo los voy a enumerar y ustedes los desarrollan. Dependencia y falta de control. Riesgos éticos y responsabilidad. Ella los desarrolla, pero yo quiero que lo hagan ustedes. Y superinteligencia y control. Hablamos de fraudes, incluso universitarios, de fraudes de todo tipo, pero hablamos de peligros mayores, que aquí no los menciona, de creación de moléculas, de fórmulas, de armas de destrucción masiva. Y hay un peligro por eso. María Cela, de poner a un presidente a declararle la guerra a otro país con inteligencia Así es. artificial. Ya eso pasó. Vamos a desarrollar todo eso. Bueno, sobre el Peligros. tema del desplazamiento del trabajo, definitivamente la inteligencia artificial va a crear una disrupción en el mercado laboral. Lo que no sabemos es qué tanto la capacidad del mercado de adaptarse. Sobre esto que se le llama el futuro del trabajo, hay dos vertientes, porque obviamente nadie puede predecir el futuro, solamente se pueden anticipar escenarios. Hay personas que dicen que no, que la inteligencia artificial no está proyectada a desplazar al humano del mercado laboral, y hay personas que dicen que sí. Los que dicen que no, básicamente se remontan a la historia. En la primera revolución industrial, cuando surgió la máquina a vapor, hubo incluso obreros que se organizaron políticamente Sí. para destruir a la máquina. Eso Claro. fue el movimiento del ludismo, porque decían,
Yo no voy a dejar que la máquina me quite mi trabajo, me quite mis ingresos y yo me quede en la calle. Pero ¿qué pasó en la revolución industrial? Surgieron nuevos puestos de trabajo, nuevos sectores, nuevas industrias, sobre todo en el sector servicios, y hoy en día hay muchísimo más trabajo con la tecnología que antes. Sin embargo, los que dicen que sí, que por lo menos a mediano y largo plazo la inteligencia artificial sí está proyectada a desplazar al humano en una parte importante del mercado laboral, se remontan a la tesis de que el humano tiene dos habilidades fundamentales, habilidades físicas y habilidades cognitivas. Hoy en día celebramos que la máquina desplaza al humano en habilidades físicas. ¿Para qué tener 20 personas en la pala, usando pala en el campo cuando tú puedes tener un tractor? Hoy con la inteligencia artificial estamos desarrollando máquinas con habilidades cognitivas, con la comunicación, interpretación, visión, etcétera. Entonces, para tareas cognitivas. Intelectuales. Exacto. Intelectuales. Claro, o sea, tú puedes poner en la inteligencia artificial, escribe un poema sobre esto, escribe un discurso sobre esto, escribe un contrato sobre esto y... No solamente eso, escríbemelo en el estilo de Martin Luther King. Así, esta es otra. Como la escribiría Bob Dylan. Sí. Entonces, esta es otra. Incluso las industrias creativas también están sujetas a ser irrumpidas por el poder de la inteligencia artificial. Entonces, pero no es creativa la inteligencia artificial, no depende tiene la qué capacidad significa. creativa del ser humano. Pero, por ejemplo, si desarrolla un poema, ¿es creativa o no es creativa? Bueno, pero está tomando de todo lo que... Pero vamos, mira, Sí. vamos a ver, ahora que tú pones ese ejemplo, ahí entra uno de los conflictos éticos y que puede traer incluso problemas con la industria del arte, y es el tema de los derechos que tienen los artistas sobre sus obras. Cuando tú le dices a una inteligencia artificial, ponme a Michael Jackson a cantar una canción que se compuso hoy, y te pone la voz de Michael Jackson a cantar esa canción y te pueden crear un hit. El otro día crearon un dúo completamente por inteligencia artificial entre Drake y The Weeknd, y ninguno de los dos canta ahí y parecían ellos dos. Entonces ahí viene un conflicto con la creación de los artistas y el derecho de autor que tienen los artistas sobre sus voces, sobre sus composiciones, Diana, sobre la forma en que ellos componen. ¿Tú no viste que Tom Cruise, que es el hombre que nunca ha hecho un TikTok, que nunca ha hecho un yo lo vi, anuncio, que sí, nunca sí. ha hecho nada, se volvió viral? Señores, porque- para los que están en la farándula, no saben si han visto lo del chisme que hay entre Anuel, Faith y Karol G. Bueno, Sí, no sé. Yo sé que en lo televidentes hay muchos que lo Yo saben. sé. Hoy me mandaron una tiraera que preparó Faith, pero una inteligencia artificial, no el Faith de verdad, contra Anuel. Y ya lo que le gusta todo ese chisme, ya se lo están gozando. ¡Wow! Porque es que la Pero- gente y que te no conoce... Y te aseguro que va a recibir millones de views y que mucha gente va a pensar que es real. Pero eso que Eso. estamos describiendo es parte de la problemática, porque ahí detrás hay todo un tema de copyright, hay todo un tema de derechos de Claro. autor, y dentro de esa problemática el tema de la seguridad de los datos. Recientemente OpenAI tuvo una filtración de datos, hasta con datos de tarjeta de crédito, nombre, Oh. y todas las preguntas que nosotros le hacemos se registran y pueden ser expuestas. Claro. Entonces, todas esas problemáticas deben de preocuparnos y ocuparnos. Y ahí viene el tema de la regulación. La regulación es un tema muy importante. En aquí. Europa ya empezaron. Bueno, en Europa ya incluso crearon cinco nombres que son las inaceptables. El riesgo muy alto, el riesgo limitado, el riesgo mínimo o el riesgo bajo. Si es inaceptable, esa aplicación, que básicamente cuando se ponen datos de un usuario en peligro, ya sea Face ID, huellas dactilares, Cuando se hace daño. cuando se directo. hace daño a eso mismo, cuando habla del sexismo y esa cosa, o cuando se hace algo de que tiene que ver con algún crimen específico. Por ejemplo, agarrar la voz de un presidente y montarla, como que el presidente dijo algo que no es Ajá. real. Entonces, ese tipo de aplicaciones, regulado sistemas, ya. Exactamente. En Italia recientemente. prohibieron el chat Sí, en GPT. Italia lo prohibieron. Por un el tema ChatGPT. precisamente de derecho de autor. De derecho de autor, Claro. por eso mismo fue. Entonces, básicamente, ellos están tomando normas, porque la inteligencia Mira artificial... eso, miren eso que están viendo ahí. Ese fue Biden. Sí. Digo, perdón, No, ese es Obama. Obama. Barack Obama Obama, así es. hablando de una guerra Sí. Entonces, ficticia. si no hay regulación,
cualquier persona pueda, bueno, lo que tú decías de Anuel García ahora, puede montar una voz sobre algo que no existe. Y no, lo importante no es esto. Imagínate unas elecciones, faltando una hora, que monten la voz de un presidente diciendo no voten por mí, voten por María Cela, que yo en realidad no tengo una propuesta. Cuando eso se venga a desmentir, imagínate millones de bots trabajando ya el daño va a estar simultáneamente, hecho. el daño está hecho. Casablanca hizo Entonces, reunión a eso con le todos tienen los mucho líderes miedo. de Apple, de Microsoft, de toda esa gente Pero para el G7 se reunió por preocupados eso. por fue. las elecciones. El G7 se reunió fue por eso. Pero también entender que los peligros van a coexistir no solo con la inteligencia artificial, sino con cualquier herramienta. Yo siempre utilizo el ejemplo del cuchillo. ¿Tiene peligro un cuchillo? Sí, con un cuchillo tú puedes agredir a una persona, pero con un cuchillo tú haces una ensalada, tú puedes Exacto. preparar una buena Pero carne. tiene que haber reglas para que ese cuchillo habrán no sea reglas, utilizado. pero siempre se van a transgredir, porque el problema no está en la herramienta, sino en la naturaleza humana. Es el ser humano que hace uso de la herramienta para sus acciones terroristas, para sus acciones de distorsiones ideológicas y para Pero ¿y daños cómo a se va a terceros. evitar eso? Se va a regular, se va a mitigar, pero debemos de entender que no se va a prohibir por completo, porque siempre va a haber No. una permanencia de retos respecto a ese aspecto. Heidecker, pero con todos estos retos que implica, y ustedes acaban de mencionar ahora mismo el ejemplo de un proceso electoral. La República Dominicana va para unas elecciones el año que viene. ¿Qué tan rápido se debería estar dando el Congreso en regular este tipo de temas, estas nuevas tecnologías? Bueno, yo creo que todavía no podemos hablar de regulación hasta que primero en República Dominicana tenemos que entender Uy, sí. antes que regular, porque yo vi que surgió un proyecto de ley que sometieron en el Senado de regulación y, o sea, nosotros todavía no tenemos ni siquiera una estrategia que defina el rumbo país en materia de inteligencia artificial. Entonces, ahora mismo, hablar de regulación en República Dominicana de inteligencia artificial está un poco extemporáneo. Lo que sí debemos es ya empezar a... Si queremos empezar la discusión sobre la regulación, empecemos con entornos regulatorios o sandbox regulatorios, pero tenemos que primero entender la tecnología aquí antes de empezar a regular. Y también tener sentido de realidad, porque de regularlo hay que entender que no va a ser efectivo. Porque aquí hoy podemos aprobar una ley que va a prohibir la inteligencia artificial, Ajá. pero eso es impracticable. Pero, por ejemplo, porque las el plataformas a ChatGPT través de las que prohibieron funcionan, en Italia, eso yo decía, ¿y cómo pueden prohibir eso? ellos lo limitan a través del tema del bloqueo de IP, del exacto. acceso, pero al final múltiples ciudadanos tienen acceso, pasa en todos los países Pero en en los que se quiere Internet prohibir. crearon la dark web y no sé Y qué. todavía eso pero sigue yo operando. Ya, y vi, eso sigue operando. No me acuerdo el link específico, pero tú ponías como pizzagpt.it y era como una interfaz con ChatGPT que los italianos lo pueden usar igual. Sí, por eso yo creo que el tema de la regulación... Estos bloquear la cerebros IP. trabajando van a crear cualquier cantidad de cosas y vamos a estar claros en eso. Y efectivamente, como decía Stephen Hawking, es una amenaza para la raza humana porque todo puede ocurrir. Si los malos, entre comillas, como decíamos cuando niños, pero es así, usan estas herramientas para destrucción, para, como decía Diana ahorita, hacer creer, para confundir, para tergiversar o para crear incluso armas que pueden matar con tan solo una gota, porque eso ya existe. Claro, pero si Eso usamos ya como existe. referencia la historia... Una gota que puede destruir un ser humano. Si usamos como referencia la historia en todo lo que ha sido la evolución de la tecnología y de la innovación. Es que esto es algo nunca visto. Sí, pero hay referencia histórica y esto nunca visto se va a readaptar a nuevos entornos de aprovechamiento humano. No creo que el pronóstico correcto sea el colapso por el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que al final la imposición de normas, la lucha de los buenos y los controles se va a imponer sobre ese tipo ¿Y de por qué prácticas. están tan preocupados? Así, la ciberseguridad, por ejemplo. Si ahora mismo alguien intenta, mediante un phishing o un pitching, estafar a una persona X o mediante un envío de SMS, Lo un han message hecho slave, ya, lo hacen, muchísimo. pero ya hay formas de cómo, por ejemplo, tratar de buscar a esa persona. Sí, y hay pero ya el mal reglas. está hecho de mucha gente. Pero que hay se reglas de perseguirlo, por lo menos hay reglas y hay normas. Con esto se tú puede hacer males más extorsionas, grandes. Si tú, incluso ya hay penalidad dentro de los procesos judiciales del país. Si tú haces un tipo de extorsión de esta naturaleza, si tú haces un tipo de clonación, bueno, existe. Que Yo no creo se- que se Pero va a regular como algo más o menos parecido. y ya se va los- a mitigar. Ok, pero se va aprendiendo a defenderse Claro, y a sobre la protegerse marcha. sobre Sobre la la marcha, marcha. sí. Y mientras tanto el daño se puede hacer. Y como esto es tan importante, tan
grande, tan exponencial. Señores, esto va a cambiar la vida de todos nosotros, de todos los que estamos vivos ahora. Sí, sobre ese Bueno, tema pues, de los muertos no, por supuesto. de la No, es que esto no es carta, fácil. de la carta que firmaron 1000 eminencias realmente, desde la industria, la academia, de la 1000. sociedad civil. Entre ellos Elon Musk. Pero Sí, bueno, entre ellos porque Elon tiene Musk. sus intereses. Sí, bueno, todo el mundo tiene sus intereses, Él pero yo metió creo... 50 millones de Sí, dólares. y no, o sea, yo creo que es una preocupación legítima, porque lo que ellos están pidiendo es una pausa de 6 meses a los modelos superiores a GPT-4, que es la tecnología base del chat GPT. Sin embargo, yo sí creo que es un poco impráctico, porque si, por ejemplo, la única forma de hacer eso es que el gobierno intervenga, y si Estados Unidos dice, paren esto, China no lo va a parar. Entonces es muy impráctico, Eso te pero iba sí yo a es decir. legítimo, porque, por ejemplo, uno de los riesgos, si tú le puedes preguntar, obviamente OpenAI se aseguró con su equipo de ética de que no ocurra, pero en teoría tú le puedes preguntar a ChatGPT, estoy deprimida, ¿qué hago para acabar con esta situación? Pero eso tú lo puedes preguntar en Google Sí, exacto. y en YouTube. Exacto, pero Por el desgracia. ChatGPT te pudiera decir... te va a dar 10 opciones de cómo tú suicidarte. O sea, Exacto. ¿tú te imaginas? Pero- Entonces, si hasta que no se establezcan estándares de gobernanza e incluso de regulación, sí hay un peligro. Lo que yo digo es que es muy impráctico una pausa a la industria porque no va a pasar. Es muy difícil Hay perseguir algo que se todo llama esto. Internet of Behavior, que es el Internet del comportamiento, que es basado en inteligencia artificial. En las elecciones de Hillary Clinton, perdió las elecciones, porque Ay, incluso sí. hubo un funcionario de Facebook que todavía está guardando prisión en Estados Unidos, que fue juzgado en una corte federal, porque el Internet of Behavior lo que hace es un análisis del patrón tuyo, de qué te gusta, qué no te gusta, y él te va analizando, y él va analizando millones de personas simultáneamente, y te va a dar exactamente lo que tú quieres. Pero Facebook y en fue- una semana o sea, influyó Zuckerberg fue de llevado a Congreso de por eso. manera negativa en la percepción Sí. de cómo esa gente veía a esa Pero candidata tú lo llevas al presidencial. Congreso Sí, y te esto- pagan una esto es la- multa y ya. Entonces, pero el daño está hecho. pero Eso es- uno eso de los fue con peligros ChatGPT. o de los Eso riesgos fue es también que esto es un negocio. No olvidemos que Sí. al final del día, todo esto que estamos utilizando gratis ahora se cobra, es el negocio de la gratuidad. Es como WhatsApp, usted lo utiliza gratis, pero usted es el producto. Y lo que usted escribe o lo que usted dice a través de los micrófonos de los celulares sirve para alimentar los algoritmos de pauta publicitaria en las mismas redes. Es decir, al final del día también esta inteligencia artificial, ChatGPT, debe de monetizar, debe de tener un retorno de la inversión y va a utilizar todo lo que le hemos dicho sobre nosotros para hacernos acciones mercadológicas más efectivas. Y ahí también debe de haber regulación. Para terminar, o sea, ya nos quedan pocos minutos, 4 minutos, Diana. Sí me gustaría que la gente, porque sí hay razones para estar preocupados, pero también para estar alegres y para estar ilusionados, porque es una revolución. Yo diría que, aunque dicen que la tecnología, la revolución tecnológica abarca esto también, pero yo creo que esto se ha ido más allá dentro de esa revolución. Y nos puede servir y nos puede hacer incluso crear nuevas formas y nuevos estilos de trabajo, de aprendizaje, etcétera, a nosotros y a nuestros hijos y nuestros nietos. No, Mari, ahora todo el mundo escribe bonito. Ahora todo el mundo puede escribir bonito. Bueno, tú, mi tú amor. quieres responder un email de trabajo Sí. y tú le dices, mira, respóndemele esto y aquello a María Cela, pero pónmelo bonito y te tira 7 párrafos ahí de respuesta. Y las imágenes. Florido y lindo. Y la gente puede diseñar para campañas publicitarias utilizando el chat GPT, utilizando otras herramientas de inteligencia artificial y puede hacer muchas cosas, etcétera, etcétera. Ya la gente lo hacía físicamente, aparentar lo que no era, pues y en las redes sociales que también se presentaron como algo muy positivo, pero que no hablaron de las adicciones, de las depresiones y de todo lo negativo que trae también las redes sociales. Eso nos está pasando. Tenemos que ver las cosas con frialdad. Pero vamos a hablar, para cerrar, de algo que nunca, jamás, la inteligencia artificial va a poder superar. Si ustedes me pueden decir, realmente algún día podremos ver la película de Steven Spielberg hecha realidad. Yo no sé si la generación de ustedes vio esa película. Sí, no había nacido yo. ¡Ay, no! Pero- Mire, caramba, mire. Steven Spielberg no es tan viejo, Pero yo por Dios. creo, no yo sé creo cuándo, El arte contundentemente siempre se ha ido adelante, siempre se ha ido al adelante. final la inteligencia artificial nunca será un ser humano. Hay un conjunto de insumos informativos de la bioquímica, de lo biológico, que son propios del ser humano, que por más que se trate de replicar,
podrá parecerse, podrá tener capacidades en algunos tipos de aplicaciones y aspectos, pero no superará la inteligencia y la complejidad de la conciencia humana. Lo que llaman la singularidad dentro de ese lenguaje, ella no lo va a poder hacer. Por ejemplo, la capacidad creativa, la de aprendizaje, ni la de aprendizaje sí ya lo ha hecho, pero la de autoconciencia, la de tener una conciencia, de sentir, Yo estoy de tener desarrollando espíritu, de tener eso. Mi tesis doctoral es sobre el tema de la conciencia y realmente no existe todavía una teoría general de la conciencia que nosotros podamos explicar el fundamento del cual un sistema puede generar una experiencia subjetiva. En términos concretos, no sabemos por qué hay algo que se siente ser un humano, pero no hay algo que se siente ser un vaso. Entonces, en teoría, sí pudiéramos llegar si nosotros desarrollamos una teoría de la conciencia. Lo que no tenemos es una teoría explicativa de cómo surge la Lo conciencia. mejor que ha dicho mi colega es que es en teoría. Por lo tanto, es una Exacto, hipótesis. gracias, señor. Gracias, señor. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. ¿Querías decir Gracias algo por la más? invitación. No, eso mismo, dice que no Es- tendría sentimiento. Exacto. Gracias de verdad por haber participado. Esta fue una mesa difícil para nosotros elegir a las personas porque decíamos, yo sé que en República Dominicana sabemos que todavía estamos en pininos y en el mundo entero la gente o los especialistas en tecnología, porque esto va muy rápido y todos los días cambia y avanza. Vamos a ponernos al día todos los que podamos en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana. Vamos a aprender sobre este tema que nos va a servir mucho en el futuro. Llegó para quedarse y va a crecer exponencialmente. Lo que estamos viendo hoy, nos vamos a reír de eso en 10 años. Gracias por haber estado con Gracias por la nosotros, invitación. gracias a todos ustedes. Y a ti, Diana, enfrentamos este reto y yo creo que lo pasamos, que el público nos diga Sí, si claro. pasamos. No, y a la inteligencia artificial tú le puedes preguntar qué es la inteligencia artificial. Lo que no puede hacer ChatGPT es sentar a 3 expertos en una mesa y entrevistar. ¡Eso! Todavía no lo puede hacer. Ni reírse, ni amar, ni demostrar sentimientos, ni emociones. Un beso grande. Dios les bendiga. Hasta mañana.